Encuentro de presidentes en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense Joe Biden recibió a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Los temas que discutieron fueron Venezuela, la política antidrogas y la crisis climática. Ucrania y Rusia intentan buscar alianzas en América Latina. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló en la Cámara de Diputados de México, mientras que el canciller ruso Sergei Lavrov cerró su gira por el continente en Cuba. A propósito del Día Internacional de la Marihuana, la industria canábica de Estados Unidos enfrenta un exceso de oferta que contrasta con la limitación interestatal del uso del cannabis. Les contaremos los detalles. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias que France 24 le dedica a América. Yo soy María Clara Calle. Iniciamos en Estados Unidos. Por primera vez desde que es presidente, el líder colombiano Gustavo Petro viajó a este país. El jueves se reunió con su homólogo Joe Biden y hablaron de los temas que generan más tensión entre ambos. Ellos discrepan en la política antidrogas y en el trato que se le debe dar a Venezuela en la región, aunque coinciden en sus políticas para hacerle frente a la crisis ambiental. Venezuela, migración, narcotráfico y medio ambiente, todos temas centrales del esperado encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia. Con respecto a las sanciones a Venezuela, Gustavo Petro resaltó la hoja de ruta para el levantamiento de las penalidades. No se condicionó, digamos, quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. Petro reaccionó además a la pregunta sobre una posible mediación entre Miraflores y la Casa Blanca. No, yo no soy mediador. Biden agradeció a su homólogo latinoamericano por recibir a miles de migrantes venezolanos en Colombia. Minutos antes, en el despacho Oval intercambiaron un tema siempre candente entre ambos países, el narcotráfico. Petro, quien afirma que la guerra contra las drogas ha fracasado, pidió lanchas, embarcaciones y drones para frenar el flujo de drogas. Washington insiste en la erradicación forzada de los cultivos, pues son más de 200.000 las hectáreas sembradas en Colombia en 2021, según Naciones Unidas. La protección del medio ambiente no quedó fuera de la reunión. Juntos, Colombia y Estados Unidos están liderando un esfuerzo para enfrentar el cambio climático. He estado trabajando durante mucho tiempo. Hacemos lo correcto para hacer un compromiso de $500.000 millones para lidiar con la preservación de la Amazonía. Gustavo Petro intercambió con Biden sus planes sobre su proyecto de paz total, un proceso que conlleva el levantamiento de órdenes de captura a líderes rebeldes y criminales buscados por Estados Unidos. El expresidente peruano Alejandro Toledo intentó una vez más frenar su extradición hacia su país natal. El jueves, un juez federal de Washington denegó la más reciente moción de emergencia que presentó el mandatario para quedarse en Estados Unidos. El viernes se debe entregar a las autoridades, aunque Toledo insiste en que tiene un mal estado de salud y que teme que algo le suceda en Perú, donde lo acusan de corrupción por el caso Odebrecht. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías tiene los detalles desde Lima. El expresidente Alejandro Toledo le ha exigido a la justicia peruana que no permita su muerte en la cárcel y que le deje luchar con argumentos. A Toledo no le queda más que entregarse a agentes federales para ser retenido y extraditado a Perú. Horas antes, el Tribunal del Distrito de Columbia en los Estados Unidos rechazó una moción de emergencia presentada por abogados del exmandatario peruano que pretendía frenar la orden de detención sentenciada por el juez de California, Thomas Hickson. Alejandro Toledo ha sido notificado para entregarse este viernes a las 9 de la mañana en la sede del Tribunal del Distrito Norte de California. José Tello, ministro de Justicia de Perú, anunció que un equipo de la Oficina de Cooperación Internacional, apoyado por la Interpol y la Cancillería, viajará a California para recibir al ex gobernante peruano y retornar al país en el más corto plazo. Al respecto, Elian Karp, esposa de Alejandro Toledo, sostuvo que a su criterio no existiría un juicio justo para el exmandatario porque sostiene que en Perú habrían decidido armar una farsa. Karp también confirmó que Toledo padece de cáncer y que su retorno a Perú complicaría su salud. Alejandro Toledo deberá responder a la justicia peruana por un caso de corrupción en el que la Fiscalía lo acusa de recibir sobornos de $35 millones de la constructora brasileña Odebrecht.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio un discurso a través de un video ante la Cámara de Diputados de México. Le hizo un llamado a los congresistas mexicanos para que respalden a Ucrania en la guerra. Sin embargo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador ha sido reacio en hacerlo bajo el argumento de la no intervención. Zelensky recordó que en febrero pidió una cumbre de países latinoamericanos y como no se ha hecho, le dijo a los diputados que con la ayuda de México esto sería más rápido. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov llegó a La Habana como parte de su gira por Latinoamérica. Allí fue recibido por las máximas autoridades políticas cubanas. La invasión rusa a Ucrania estuvo sobre la mesa de conversaciones. Rafael Pérez nos cuenta. Un encuentro entre dos viejos aliados. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió a su homólogo ruso, Sergei Lavrov. En el encuentro se abordó la cooperación bilateral entre ambas naciones en un momento delicado para Rusia, que se encuentra inmersa en la invasión a Ucrania. Agradecemos el hecho de que desde el inicio mismo de la operación militar especial, nuestros amigos cubanos, el presidente Díaz-Canel y otros representantes de la dirección, delinearon muy claramente su posición y expresaron plena comprensión en sus evaluaciones de las razones que llevaron a la situación actual. Y es que el gobierno cubano desde el inicio de los enfrentamientos no respaldó plenamente las acciones de Moscú, aunque achacó la culpa a su enemigo político. Lamentamos profundamente las pérdidas de vidas civiles inocentes en Ucrania. El pueblo cubano ha tenido y tiene una relación entrañable con el pueblo ucraniano. La historia exigirá responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos por las consecuencias de la doctrina militar crecientemente ofensiva fuera de las fronteras de la OTAN. El canciller cubano abogó por el término del conflicto y condenó las sanciones contra Rusia. Continuaremos abogando por una solución diplomática, seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa por medios pacíficos que garantice la seguridad y soberanía de todos, así como la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional. Lavrov fue recibido además por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Cuba fue la última parada del canciller ruso después de una gira que también lo llevó a Brasil, Venezuela y Nicaragua. El 20 de abril es el Día Internacional de la Marihuana. A propósito de la fecha en France 24, les presentamos un informe sobre el problema que enfrenta la industria canábica en Estados Unidos, donde el exceso de oferta se enfrenta a la limitación interestatal del uso del cannabis. Los cultivadores pierden el excedente y por eso le piden al presidente Joe Biden que permita el comercio de marihuana entre los estados donde ya han regulado su uso. Las granjas de cannabis son habituales en la costa oeste de Estados Unidos. Esta, en Washington, es una de las más de 1000 que existen solo en este estado. Junto con Colorado, Washington fue el primer estado en legalizar la marihuana en el país. Oregon hizo lo propio 3 años después. Durante un tiempo, los cultivadores de marihuana tuvieron mucho éxito, pero ahora ven cómo su negocio se esfuma en medio de un mercado sobresaturado. Isaac Foster es el fundador de un mercado de cannabis en Portland. Dice tener claro cómo funcionan sus debilidades. El exceso de oferta yo diría que es la palabra clave para definir el mercado de cannabis en Oregon. Este estado es un maravilloso experimento porque a diferencia de otros estados tenía un sistema de licencias básicamente ilimitadas que alentó a un gran número de personas a cultivar. La imposibilidad de vender cualquier excedente es otro problema. Se queda atrapado dentro de las fronteras del estado debido a la prohibición federal de la marihuana. Algunos mantienen la esperanza de que la administración del presidente Joe Biden apruebe el comercio de marihuana entre los estados que la han regulado. Estamos aquí sentados en una especie de ralentí de nuestra capacidad, si se quiere, a la espera de que nuestras leyes cambien para que podamos posicionarnos para jugar, ya sabes, para participar en el mercado en general. Pero algunos cultivadores no encuentran solución a la vista y se las arreglan mientras pueden. Y sí, la estoy vendiendo ahora. Voy a tener pérdidas, pero ya sabes, tienes que saber cuándo hay pérdidas. 21 estados ya han legalizado el uso recreativo del cannabis en el país. Las ventas combinadas de cannabis medicinal y recreativo en Estados Unidos podrían alcanzar los $33.600 millones a final de 2023 y más de 50.000 millones en solo 5 años. Hasta aquí las noticias. Pueden consultar más en nuestra página france24.com.